En este vídeo quiero hablarte de la perfección y más que de la perfección, de la imperfección, porque sin duda la imperfección es uno de los factores, una de las claves que te va a llevar a conseguir el éxito. No la perfección, lo he dicho bien, la imperfección. ¿Y por qué? Porque muchas veces la perfección va a ser uno de los principales motivos por los que no seas todo lo productivo que puedes ser, por lo que no tengas el éxito que quieres cuando estás emprendiendo un proyecto que para ti es importante. Vamos a hablar en este vídeo de qué es la perfección, qué es la imperfección y cómo la imperfección es, como te digo, una de las claves del éxito, pero hay que saber ser imperfecto con método y esa es la clave. Así que vamos a analizar en este vídeo 3 ideas fundamentales relacionadas con este concepto de la perfección y la imperfección. La primera de ellas es que la perfección es mala por una razón, y es mala porque nos impide acabar las tareas, nos impide hacer una fase de la tarea que es la más importante, sobre todo si estás emprendiendo porque tengas tu empresa o si estás emprendiendo porque estás lanzándote a un nuevo proyecto dentro de una multinacional, te han encomendado alguna tarea importante. Bueno, cualquier proyecto que estés emprendiendo tiene una fase fundamental y es la fase del aterrizaje, la fase de cerrar el proyecto, de cerrar la tarea, de cerrar eso que te han mandado y de hacerlo de la mejor manera posible. Y la perfección va a hacer que no lo cierres de la mejor manera posible, que muchas veces ni siquiera lo cierres. Si a veces sientes que no cierras los plazos, que no cumples tus tareas al nivel que te gustaría, que lo que le entregas al final a tu cliente, sea un cliente externo fuera de la empresa o sea un cliente dentro de tu empresa, no es lo que a ti te gustaría, no está al nivel que a ti te gustaría, es muchas veces porque tenemos esa perfección detrás de la oreja, detrás de la cabeza, rondándonos continuamente y al final haciendo que no trabajes de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. Porque muchas veces piensas que hacer las cosas perfectamente es lo mejor, pero eso te va a impedir tener una primera versión del producto que luego vas a ir mejorando. Al final vas a estar intentando continuamente que tu primera versión del producto sea perfecta. Y eso muchas veces te va a hacer que no cumplas los plazos o que lo que le entregues al final a tu cliente sea deprisa y corriendo y no sea lo que te hubiera gustado darle. Por eso, la perfección es una de las principales maldiciones, sobre todo si estás emprendiendo, si estás lanzando tu propia empresa, pero también si estás emprendiendo cualquier proyecto ambicioso, nuevo, retador, desafiante en una empresa multinacional o en una empresa de mucha más gente en la que no estés tú solo con un pequeño equipo. Fíjate que lo primero, la primera idea es que la perfección nos evita aterrizar las tareas, nos evita tener esa primera versión de la tarea que ya le puedes entregar a tu cliente. A lo mejor no es la mejor versión, pero es más importante tener una primera versión que luego puedas mejorar que no tener que decirle a tu cliente que no has acabado a tiempo. O tener que ir deprisa y corriendo y que la primera versión sea mucho peor por haberla intentado hacer mucho mejor. Esa es la primera idea, que la perfección nos va a impedir acabar tareas, aterrizar tareas. Y recuerda, el aterrizaje, la fase final, es la fase más importante de las tareas. Es la fase que peor hacemos, la fase que peor planificamos, la fase que al final va a determinar si la percepción de tu cliente es buena o es mala. Fíjate en una película, fíjate en una serie, en tu serie favorita. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Juego de Tronos, que acabó hace unos meses, y todo el mundo dice, bueno, pues cuál fue el final terrible, desastroso de Juego de Tronos, o muy decepcionante al menos para los que habíamos seguido la serie durante muchos años. Bueno, pues no sé a ti qué te pareció, si eras seguidor de Juego de Tronos o no, pero al final lo importante es que la percepción que tienes de una serie, de una película, muchas veces hasta de una comida, de muchas cosas en la vida, es el final. Y en una tarea es lo mismo. La parte más importante es el final que percibe tu cliente, cómo le entregas la tarea, cómo se la presentas al final, si le has puesto los últimos detalles adecuadamente, por supuesto, si el resto de la tarea está bien, eso se da por supuesto, pero el final es lo que determina que tu cliente tenga una impresión así de buena o simplemente regular o mediocre de cómo has hecho tu tarea. Así que céntrate de verdad en la parte final de las tareas, en el aterrizar, en concluir la tarea y en hacerlo brillantemente, porque hoy en día no vale hacer las tareas muy bien, hay que hacerlas genial, pero no hay que hacerlas perfectas. Esa es la primera idea, que la perfección te puede evitar brillar en esa fase de aterrizaje tan importante en una tarea. La segunda idea es que, fíjate, te lo voy a decir con la frase de no uno, sino dos personajes muy potentes del mundo empresarial, dos grandes emprendedores que han triunfado cada uno en su sector. Y uno de ellos es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que tiene una frase que me encanta y es mejor hecho que perfecto. Recuerda, mejor hecho que perfecto. Y hay otra de Reid Hoffman, de uno de los cofundadores de LinkedIn, de la red social profesional, que también te hace pensar y seguro que rompe muchos de los esquemas de los patrones mentales, de los esquemas mentales, de cómo piensas hoy en día, y es que si cuando lanzas tu producto al mercado no estás avergonzado por él,
es que estás lanzándolo demasiado tarde. Así que hoy en día, en la sociedad actual en la que vivimos, seguro que has oído hablar de los métodos ágiles de gestión de proyectos, de los métodos Scrum, de los métodos quizás Sprint de Google Ventures, de desarrollar un proyecto de innovación en 5 días. Bueno, pues todos estos métodos al final nos hablan de un factor clave en la sociedad actual y es la velocidad de reacción. Hoy no es tan importante el tamaño de tu empresa, no es tan importante los fondos con los que cuentes, que también, no es tan importante las instalaciones que tengas, los laboratorios, los centros de investigación que tengas. Por supuesto, todo eso es importante, pero lo más importante es que tu empresa tenga velocidad de reacción, que tus procesos, tus métodos, tus equipos, tú mismo, si trabajas tú solo, tengas velocidad de reacción. Y fíjate que por eso hoy es más importante salir antes al mercado que salir con un producto mejor. Triunfan las empresas que sacan antes sus productos, sus servicios al mercado. ¿Por qué? No se trata de sacarlo el primero. No se trata de sacarlo el primero por sacarlo el primero. Se trata de sacarlo el primero porque eso te va a dar más conocimiento de tu mercado. Y muchas veces es cierto que el primero no es el que triunfa y triunfa el segundo, el que va por detrás, pero hay que pensar si ese segundo que va por detrás realmente no ha hecho más pruebas que el primero. Y esa es la parte fundamental, esa es la clave importante de este concepto de sacar cuanto antes tu producto o tu servicio al mercado. Se trata de probar. El objetivo fundamental es que tienes que probar cuantas más veces mejor, sacar cuanto antes lo que se llama un pretotipo, ni siquiera un prototipo, sacar un pretotipo, algo muy embrionario quizá, algo al que le falten muchas cosas de tu producto, de tu servicio, de una aplicación, de una herramienta, de un servicio de consultoría para tu cliente, de un programa de cálculo. A lo mejor no tiene todas las funciones, a lo mejor no tiene todo lo que te gustaría incluir en la primera versión, pero si tienes un método para probarlo y si tienes la mentalidad de probar cuanto antes, eso va a hacer que tu producto final sea muchísimo mejor. Tu producto final no va a ser perfecto, pero va a ser genial y va a estar adaptado a lo que tu cliente de verdad quiere. Yo siempre lo digo en mis formaciones y es que tienes que centrarte en probar, probar y probar con tu cliente, cada vez con un círculo mayor de clientes, por supuesto al principio con un círculo más pequeño de clientes, con lo que se llama el círculo de confianza de tus clientes, clientes que estén locos, que estén felices de darte un feedback de tu producto, de tu servicio, porque aprecian el que ellos sean los primeros en probarlos, son lo que se puede llamar, por ejemplo, early adopters, los primeros que adoptan alguna nueva tecnología, el último modelo de teléfono, la última app que haya salido al mercado, pues ellos son los que van a darte un feedback con más cariño, con más interés, porque aprecian que tú les hayas permitido probar el producto. Lo primero puede ser ese, el grupo con el que pruebas al principio, puede ser simplemente gente que ha sido comprador de otros productos o servicios anteriores de tu empresa y con los que tienes más confianza como para darles un producto que todavía está en versión beta. Sea como sea, al final es fundamental que tengas esa mentalidad de probar primero, porque queremos hacer un producto perfecto y esta va a ser mi tercera idea, pero es que ni siquiera nosotros sabemos lo que es perfecto. Por eso el único baremo, el único filtro para de verdad saber cuándo un producto es perfecto o por lo menos genial, que es lo que hoy en día funciona en el mercado y lo que te va a dar el mayor éxito y lo que va a permitir escalar y crecer en tu empresa y lo que te va a satisfacer de verdad como profesional, es que el mercado es el único que sabe lo que es genial, lo que quiere y lo que no quiere, no tú. A veces tenemos la tentación de pensar que nosotros somos los que somos capaces de definir lo que tiene que tener el producto, las funcionalidades que nuestros clientes van a querer y no querer. Y bueno, ya decía Steve Jobs, y seguro que lo has oído de muchas otras personas del mundo empresarial, que los clientes muchas veces no saben lo que quieren. Steve Jobs decía, nosotros sabemos lo que queremos y le hacemos al cliente querer lo que nosotros producimos. Bueno, se trata al final de que el cliente sienta que el producto que tú le das de verdad es el producto que necesita, es el producto que quiere, es el producto que le satisface, es el producto que le da una mayor atención, que le resuelve sus problemas, que le da los mayores beneficios. Al final el cliente no está interesado en tu producto, está interesado en los beneficios que recibe por usar o por utilizar, por emplear, por estar suscrito a tu producto. Y al final eso solo se consigue optimizar, perfeccionar, matizar cuando le das la oportunidad y le das muchas veces la oportunidad a tu cliente de probarlo. Por eso esta segunda idea de la perfección, hemos empezado diciendo que la perfección y la imperfección eran dos caras de una moneda y al final la perfección era una tentación porque muchas veces te impedía aterrizar tus tareas, estabas continuamente intentando hacer que la primera versión fuera tan perfecta que nunca llegabas a esa primera versión y al final la primera versión la hacías deprisa y corriendo y no era lo que te hubiera gustado entregarle a tu cliente. La segunda idea es que
es mejor hecho que perfecto. Es fundamental tener esa mentalidad de cuanto antes sacar el producto o el servicio, sacar el prototipo para que los clientes sean los que lo valoren, por supuesto con método, por supuesto con estrategia. No se trata de lanzar cualquier cosa al mercado, se trata de lanzar una cosa con estrategia, pero con esa mentalidad diferente a lo que muchas veces nos cuenta la sociedad, de tener el producto perfecto para sacarlo al mercado, y parece que los grandes éxitos, los grandes hits, los grandes éxitos comerciales en los negocios han sido por productos que parece que dieron en la diana en la primera vez que salieron al mercado, y ni mucho menos. Los productos han fallado muchas veces antes de acertar una, y esa vez ha sido un acierto inmenso porque han sabido fallar, pero fallar con método, como siempre cuento en mis vídeos. Seguro que me has oído hablar muchas veces de fallar, pero fallar con método, como en la Fórmula 1 decíamos, fallar rápido, fallar mucho y fallar barato. Y para eso hay que tener un método para fallar. No sirve fallar de cualquier manera, pero hay que tener la mentalidad de que tienes que probar, probar y probar para acertar. Así que eso es algo que la perfección no permite, no se tolera. A los perfeccionistas no tienen ese concepto de probar, aunque no esté perfecto el producto, de sacarlo al mercado de cualquier manera, entre comillas. Ya hemos visto que no es de cualquier manera, pero sacarlo para probarlo y tener claro que el factor diferencial hoy es la velocidad de reacción. Es salir antes con un producto óptimo que no perfecto, y eso solo lo consigues cuando has probado muchas veces, y de esa manera puedes salir con ese producto óptimo antes que tus competidores. Bueno, pues esa es la segunda idea. Y la tercera idea, ya te la he introducido hace unos minutos, es que el error fundamental al ser perfeccionistas, y yo soy un perfeccionista tremendo, lo he sido durante muchos años, me costaba muchísimo hacer las cosas mal. Me dijeron en una vez, fíjate, que estaba haciendo un curso de oratoria de alto impacto, de cómo saber hablar en público, cómo saber emocionar a la gente. Me decían que hacía perfecto muchas cosas, todas las partes del discurso, las partes del comienzo, el desarrollo, el final, la conclusión, las técnicas que nos comentaban, pero que no conseguía emocionar a la gente. Y en una de las partes que dimos un curso, que dimos en este curso de oratoria, una de las partes era sobre monólogos como el stand-up comedy, de estos comediantes, de estos humoristas que se suben a un, pues seguro que lo has visto en un programa en tu país, en España se llamó en su día el Club de la Comedia, pero básicamente se suben a un escenario y te cuentan en un monólogo de 5 o 10 minutos pues una situación mundana de política, de relaciones humanas, de cualquier tema, y lo hacen con ese giro del humor, y el objetivo es que te hagan reír. Bueno, pues cuando a mí me pidieron hacer un monólogo en ese curso, al final cuando lo hice no conseguí que se riera nadie. Y el monologuista, un monologuista profesional súper potente y muy emocional en cómo nos transmitía su feedback, en cómo nos decía si lo habíamos hecho bien o mal, porque no se trataba de hacer bien o mal, se trataba al final de conectar con el público, y eso es lo que conseguía, que el público se riera al final. Pues él subió y me dijo, además recuerdo que yo fui el primero que salí, me tocó el primero, y me dijo: Isaac, es que como buen ingeniero, si tienes que hacer algo muy bien, lo haces muy bien, y si tienes que hacer algo mal, lo haces muy mal. Y me dijo, a veces hay que dejar que las cosas te salgan mal, que los demás vean que te ha salido mal. Hay que no tener miedo por estar avergonzado por cómo te haya salido, en este caso, pues un monólogo o cualquier presentación en público, o en tu caso un producto, un trabajo, una tarea, porque eso, si lo haces con método, si lo haces con estrategia, si lo haces con esa mentalidad de imperfección genial, eso es lo que te va a hacer que la siguiente vez y la siguiente vez y la siguiente vez, al final vayas mejorando hasta que hagas algo genial. Y si yo me hubiera dedicado a hacer monólogos, estoy seguro que con esa mentalidad, al final hubiera conseguido hacer reír a la gente, pero ese día no lo conseguí. Pero por lo menos mi primera versión 1.0 me ayudó a ver todas las cosas que hacía mal y lo que podía mejorar. Bueno, pues al final que no te pase a ti lo mismo. No importa que tu primer monólogo salga fatal, pero tu último monólogo, el que le vas a presentar al cliente, tiene que ser genial. ¿Y cuál es el problema con la perfección? El problema con la perfección es que tratamos de ser perfectos cuando no sabemos qué es ser perfecto. Porque, como te decía antes, el que te puede decir lo que es o no es ser perfecto, y mucho mejor que perfecto, el que te puede decir lo que es o no ser genial, es el mercado, es tu cliente. Tú no lo sabes, así que muchas veces queremos ser perfectos cuando no sabemos qué es ser perfectos. Así que déjate llevar por esa curva de aprendizaje en la que constantemente estés probando con tu cliente y al final tengas claro que es más importante ser genial, aunque imperfecto, que ser perfecto, porque eso es lo que te va a llevar a tener más éxito con tus clientes, a tener un producto que tiene mejores resultados, a tener un servicio que se diferencia brutalmente de lo que hagan los competidores. Estas 3 ideas son fundamentales. El tener claro primero que la perfección te va a impedir hacer la tarea, la parte de las tareas más importante, que es la fase de aterrizaje, y hacerla genial.
El segundo concepto que te comentaba, que es mejor hecho que perfecto. Sobre todo cuando estás emprendiendo, sobre todo cuando estás lanzando proyectos nuevos en cualquier tipo de empresa, muchas veces es más importante hacer la tarea que hacerla perfecta. Y al hacerla muchas veces vas a conseguir hacerla genial. Y la parte final, que al final no tiene sentido ser perfecto o ser perfeccionista, porque nosotros no somos los que sabemos qué es ser perfecto, es el mercado lo que en cualquier caso nos va a decir si algo es más cerca, está más cerca de ser perfecto o no. Así que cuanto antes lo probemos con el mercado y nos dejemos evaluar por el mercado, aunque lo que hayamos sacado sea regular, aunque recibas muchas críticas, aunque todo parezca que está mal, aunque todo el mundo te diga que tu producto no vale, que tu servicio no vale, tú sabes que tienes un método. Y lo fundamental es confiar en el método, porque sabes que los resultados tarde o temprano van a llegar. Lo importante es cambiar ese chip. Duele, cuesta, pero si confías en el método, así es como se han conseguido los grandes éxitos. Y quiero acabar con una última reflexión que compartía en uno de mis vídeos recientemente también, pero quiero traerlo aquí porque está muy relacionado con el concepto de perfección e imperfección. Y es el concepto de eficiente frente a efectivo. Siempre digo lo mismo, no me voy a entretener en este vídeo en meterme en mucho detalle, pero al final sí quiero trasladarte la idea fundamental, y es que cuando, por ejemplo, estás haciendo un examen, una prueba en la universidad o en el colegio, y tienes de 0 a 10 puntos, lo máximo es 10 puntos, lo mínimo es 0 puntos, ser efectivo es sacar lo suficiente para superar la prueba. Si es 6 puntos, pues 6 puntos. Ser eficiente es sacar 9 o 10 puntos. Hay tareas, y esa es la reflexión, en las que tienes que ser efectivo. Hay otras tareas en las que no vale con ser efectivo, tienes que ser eficiente. Pero el método fundamental es que cada día te pares a pensar cuáles son las tareas que más impacto van a tener en tus resultados y cuáles son las que también van a tener impacto en tus resultados. Pero va a haber de dos categorías, y eso es lo importante. Unas pueden ser muy importantes para ti, muy relevantes para tu empresa, pero las tienes que hacer genial de verdad, y otras simplemente las tienes que hacer. Cuando intentas hacer todas genial es cuando no te da tiempo a hacer muchas que deberías haber hecho genial, y no te da tiempo a hacer otras que simplemente con haber sido efectivo, con haberlas hecho, hubiera llegado. Así que recuerda, el concepto de eficiente frente a efectivo. En algunas tareas solo importa hacerlas, no hay que hacerlas genial. Y eso te va a dar el tiempo para hacer genial las que de verdad tienes que hacer genial. Recuerda que al final, mi idea fundamental en este vídeo para ti es que la imperfección es una de las claves que te va a llevar a tener éxito. Así que deja de ser perfeccionista. Quería complementar el vídeo de imperfección y perfección con una reflexión final. Y es una técnica muy concreta para que empieces a aplicar esto de ser imperfecto pero genial en lugar de ser perfeccionista. Es el método borrador. ¿El método borrador qué es? Es simplemente aplicar la frase de Reid Hoffman, la frase de Mark Zuckerberg, de mejor hecho que perfecto. Es ese concepto fundamental de primero hacer y luego mejorar. ¿Qué es el método borrador aterrizando sobre el terreno? Bueno, pues el método borrador no es más que tener como objetivo fundamental cerrar, terminar, aterrizar una tarea y darte para ello menos tiempo del que te darías normalmente. Si, por ejemplo, te propongo algo como escribir tu primer libro, como escribir tu misión, tus objetivos fundamentales para este año. Si no te digo nada del tiempo, puedes estar haciéndolo una hora, un día, una semana, un mes. Si te digo escribir tu libro y tienes que empezar por el índice y te digo escribe el índice del libro y pásamelo en cuanto lo tengas, te vas a pasar días, semanas, meses perfeccionando, matizando, hasta que me mandas la primera versión después de muchísimo más tiempo del que hubieras podido utilizar simplemente para tener una primera versión 1.0 y mandármelo y que a lo mejor te diga, mira, este no es el enfoque que quiero. Te has pasado 2 meses preparando un índice fenomenal para un libro que yo no quiero comprar. Así que recuerda el método borrador y puesto en práctica es de esta manera, súper sencillo. Para, por ejemplo, hacer el índice de un libro, si estás planteándote escribir un libro y tu editor te dice, primero pásame el índice, en lugar de darte todo el tiempo que te darías normalmente para ser perfeccionista, para mejorar, para optimizar, y al final deprisa y corriendo cuando te ponen un plazo, mandar el índice con los primeros 3 capítulos fenomenal, pero el resto a lo mejor no tan pulido como te gustaría, haz una cosa totalmente diferente. Y es, para hacer ese índice, date media hora. Un tiempo sumamente corto, muchísimo más corto del que te hubieras dado si no tuvieras un plazo o si tuvieras un plazo muy largo. Bueno, pues date un plazo muy corto para tener una primera versión de esa tarea, de esa parte del proyecto. Y lo fundamental es que eso lo haces convencido del método, que es que si primero tienes una versión 1.0 muy rápido, la vas a poder probar con tu cliente, en este caso con tu editor, y
vas a poder generar versiones 2.0, 3.0, 4.0 muchísimo mejores. Así que la clave es cuanto antes tener una versión 1.0. Para cualquier cosa importante, método borrador. Date un tiempo mucho más corto del que te darías normalmente con el objetivo de tener una primera versión, y no es un ejercicio por el ejercicio en sí mismo, no es darte menos tiempo por tener cuanto antes una versión y sacártelo de encima, no, es que estás convencido o estés convencido de que cuando empiezas a aplicar el método borrador, al final, la versión final que vas a hacer es muchísimo mejor que la que hubieras hecho intentando ser perfeccionista desde el principio, porque no sabes medir los tiempos, no sabes cuanto antes tener el feedback, la retroalimentación de tu cliente, y al final lo que vas a hacer siendo, vamos a dejar que pase la moto, lo que vas a conseguir siendo perfeccionista es que vas a hacer una parte muy bien y el resto muy mal o regular. Así que acuérdate, método borrador, date un tiempo muy corto para tener una primera versión. Ten retroalimentación cuanto antes con tu cliente. Tu cliente puede ser alguien externo, puede ser lo que normalmente pensamos que es un cliente, la persona que te compra tu producto, pero puede ser alguien de tu organización, de tu equipo, que es básicamente la persona que va a recibir tu tarea, que va a recibir el resultado de esa fase del trabajo, del proyecto en el que estés. Así que cuanto antes retroalimentación y así sucesivamente vas mejorando las siguientes versiones. Y en cada una de ellas aplica el método borrador. En todas tus tareas, tanto si tienes que ser efectivo como si tienes que ser eficiente, aplica el método borrador. Si tienes que ser efectivo, fenomenal. En cuanto tengas una primera versión de la tarea, la mandas. Si tienes que ser eficiente, das más vueltas a la tarea, das más iteraciones. Pero lo importante es terminar la tarea, retroalimentación y mejorar la tarea. Retroalimentación de tu cliente, de tu jefe, de tu supervisor y otra vez una nueva versión de la tarea. No como habitualmente estamos acostumbrados a hacer, que es que todas las iteraciones me las hago yo y me las pienso yo y me las como yo y al final doy la primera versión y a lo mejor no es lo más acertado, lo más orientado a lo que el cliente quería. Así que de esta manera, con el método borrador, vas a tener versiones mucho más geniales. Cuando interiorices el método borrador y las técnicas que he compartido contigo en este vídeo, vas a ver que la imperfección y no la perfección es una clave del éxito. Pero ojo, la imperfección genial, la imperfección con método.